Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Espero que estén bien y que estén bendecidos por la vida y por Dios. Este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Mi nombre es Bárbara y este video lo vamos a dedicar en medio explicar la diferencia entre un sacerdote y un diácono permanente. Las actividades en su mayoría puede que sean parecidas, pero al mismo tiempo son diferentes. Bueno, una de las grandes diferencias, y a lo mejor es la más importante para todos nosotros, es que un diácono no puede consagrar. Solamente el sacerdote. Obviamente, cuando decimos sacerdote, es un sacerdote, un cardenal, un religioso, un obispo, obviamente. Y dentro de esto, pues está el diaconado. En Estados Unidos, donde yo vivo, el diácono permanente ya es muy normal. Sin embargo, en México, y sigo con la tos, o en Zacatecas, los diáconos no son muy conocidos ni son muy aceptados. Como que estamos todavía un poquito ignorantes de lo que ellos hacen y cómo se desenvuelven a nivel litúrgico. Para muchos de nosotros el diácono es el sacristán, el que hace las cosas allá en el altar y todo eso. Y a lo mejor de repente tengan razón. Esa es la concepción que tenemos. Muchos dicen que son los salchichincles de los sacerdotes. Pudiera ser. Pero miren, los dos son ordenados por el Espíritu Santo, por un obispo. En el caso de los diáconos, es ordenado por el obispo donde el diácono recibió su formación. Entonces, una vez ya se ordena, hay una precualificación. Hay más o menos como unos 6 o 7 años de estudio, dependiendo de qué tiempo se lleva entre un estudio a otro, porque en la diócesis donde yo sirvo, donde yo dono mi tiempo y trabajo, el lapso de un estudio de un diácono es más o menos entre 5 y 6 años. El de los sacerdotes obviamente es un poco más largo, tienen más clases que asistir y a lo mejor el sacrificio es mucho más grande en un sacerdote, puesto que ellos no tienen a su familia cerca, no son casados, no se les permite casar, aún no se les permite casar en la Iglesia Católica. De repente dicen, no, que ya se les permitió casar, todavía no. Pero de repente, en el caso de nosotros, en donde yo sirvo, en la diócesis hay 1 o 2 sacerdotes que son casados. Y la gente dice, no, es que la iglesia fulana tiene un sacerdote y está casado, la iglesia ya les permitió casarse. No, déjenme clarificar eso. La Iglesia Católica acepta sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa y Episcopal, porque son muy parecidas a los católicos, y en la Iglesia Ortodoxa y Episcopal sí les permiten casarse. Entonces vamos a suponer que un sacerdote episcopal o ortodoxo quiere venirse a la Iglesia Católica y es casado. Y pasa que pues tiene que hacer un estudio. No estoy ciertamente segura de cuáles son las cualificaciones o los estudios que tienen que hacer para unirse a la Iglesia Católica cuando ellos son sacerdotes en estas denominaciones. Entonces, de vez en cuando en las iglesias católicas, muy rara vez, a lo mejor menos de vez en cuando, van a ver que hay sacerdotes que están en la iglesia católica y son casados, tienen hijos y son abuelos. Pero no se asusten, investiguen, no rieguen la voz diciendo, no, la iglesia católica ya les permite casarse a los sacerdotes. No, primero investiguense y luego corran el chisme.
corran el chisme correcto, como unas buenas informadoras comunicativas que somos. También existe otra posibilidad, que digamos que un diácono se ordenó diácono y en el lapso de su vida queda viudo. Un diácono, cuando empieza su ordenación, hace votos de obediencia a su obispo, a su iglesia, y también al mismo tiempo hace votos de que si en el lapso de su vida diaconal él queda viudo, pues él puede empezar su proceso para hacerse sacerdote. Son varios años de estudio, y si el diácono quedó viudo joven, en una edad donde pueda todavía ejercer el sacerdocio, le permiten seguir estudiando y convertirse y ordenarse, la palabra correcta, como sacerdote. Y en el área donde yo vivo y hago mi ministerio de servicio, tenemos las dos versiones: sacerdotes que han sido, que son casados y han venido de otras denominaciones, por lo regular les digo episcopal o ortodoxa, y diáconos que han enviudado a una temprana edad y se han convertido en sacerdotes. Así que eso es correcto. La Iglesia Católica a veces tiene sacerdotes que son casados, y los diáconos permanentes todos son casados. Y la mayor, creo que el 90% son casados, 99% son casados. Y ya se hacen sacerdotes, se ordenan como sacerdotes si es que quedan viudos. ¿Qué funciones no hace el diácono y el padre o el sacerdote sí las puede hacer? Pues lo más significativo es la consagración. Un diácono no puede oficiar como padre, no puede hacer la consagración, no puede dar la unción de enfermos, no puede dar la absolución, no puede aparecer como sacerdote dando el sacramento de la confirmación. Puede ayudar, puede servir en una misa donde se esté haciendo un grupo de confirmaciones, porque su función principal, su ministerio principal del diácono es servir en el altar con el sacerdote, servir en la palabra. Hay las denominaciones o posiciones más bien más cotidianas, más significativas de un diácono es ser el diácono del altar y el diácono de la palabra. Cuando hay una misa y hay dos diáconos, uno lo pueden asignar como el diácono del altar y el otro el diácono de la palabra. ¿Qué hace el diácono del altar? Pues se encarga, la palabra lo dice, de preparar el altar, de hacer todas las funciones que están alrededor, de preparar el altar, y esto incluye ayudar al padre o al celebrante en lo que está haciendo en esa misa. El diácono de la palabra se encarga de leer el Evangelio, de leer las oraciones de los fieles y de dar la homilía, aunque la homilía pudiera ser que la dé el sacerdote que está oficiando la misa. A veces hay un acuerdo entre los dos y la homilía la da el sacerdote o el párroco. Por lo regular, cuando el sacerdote es el párroco de la iglesia, pues él decide, él dice quién va a dar la homilía, y el diácono de la palabra lee el Evangelio. Hay funciones específicas que hacen dentro de la misa estos diáconos, pero esas son las más relevantes. Un diácono no puede un diácono puede hacer servicios, se le llaman servicios de la palabra con la comunión, liturgia de la palabra con la comunión. A veces en ausencia de algún sacerdote o alguna emergencia que no llegó el sacerdote
o que el sacerdote está de vacaciones y 1 o 2 días, o depende, no va a haber sacerdote que oficie la misa y está un diácono presente, él celebra el servicio de la comunión. Hace todo exactamente igual como una misa normal, excepto todo lo que envuelve la consagración. Ellos no hacen la consagración, pero hacen todo lo demás, hacen todo el rito. Y es válido como misa, es válido porque se recibe el sacramento de la Eucaristía. Un diácono puede celebrar un matrimonio que ya sea que ya esté casado por el civil. Por lo regular se le llaman convalidaciones, más bien se le llaman convalidaciones a estas ceremonias, y por lo regular los sacerdotes le piden a los diáconos que celebren estos eventos, que son un servicio de la comunión, y lo hace el diácono. Hay música, hay todo lo demás, excepto la porción de la consagración. También puede hacer el diácono visitas a los enfermos en el tiempo cuando él quiera, pero él no puede escuchar o dar la absolución. A veces los enfermos se confunden con los diáconos y ellos les dicen sus pecados, pero el diácono inmediatamente tiene que clarificar eso y hablar con la persona y decirle que él no es un sacerdote, él no le puede dar la absolución. Entonces el diácono debe de siempre identificarse como tal, y cuando nosotros no sabemos bien la diferencia, pues hay que clarificar esa diferencia, que el diácono no puede dar la absolución. Los diáconos, como les digo, aquí en Estados Unidos son muy comunes y ellos están bien informados de qué es y lo que no deben hacer. A veces nos confundimos y a los diáconos les dicen buenas tardes, padre, buenos días, padre, ¿cómo está, padrecito? Pero no, los diáconos son padres de familia por lo regular, pero no son sacerdotes que ejerzan. En otro video creo que les comenté que hay sacerdotes que hacen fechorías por ahí y les quitan el derecho a ejercer su sacerdocio. Y quiero decirles que cuando los sacerdotes son ordenados, y también cuando un diácono es ordenado de por vida. Siempre va a ser diácono y siempre va a ser sacerdote. Pero cuando uno de los dos, o los dos, o cuando un sacerdote o un diácono quiebra las reglas de la diócesis donde está sirviendo, lo excomulgan, lo separan de su ordenación. Ya no puede ejercer como diácono y ya no puede ejercer como sacerdote. Sin embargo, la orden, como se da la ordenación bajo la invocación del Espíritu Santo, pues esa ordenación lo sigue de por vida, tanto al sacerdote como al diácono. Es como cuando nosotros como católicos nos bautizamos y nos sigue la invocación que se dio en nuestro bautismo y somos bautizados católicos hasta la muerte. Ya a veces el individuo toma diferentes decisiones y pues se sale de la Iglesia Católica y pues ya esa es otra historia, ¿no? Bueno, nosotros como católicos, me voy a referir ahora a los jóvenes contemporáneos, y les quieren casarse por la Iglesia Católica, pero quieren hacer una misa por allá en la playa, en el parque o en los lugares afuera, o sea, no dentro de la iglesia, dentro del templo, digamos. Y en Estados Unidos, vuelvo a repetir, hay bastantes sacerdotes que la familia los trae de México, de Zacatecas. Bueno, ahora no voy a decir de Zacatecas porque me van a echar pedradas los padres de Zacatecas. Ahorita voy a generalizar. Hay familias aquí y traen sacerdotes de México y a veces los traen a casas, fíjense,
van que hacen reuniones por aquí, por allá, y hacen sacramentos, hacen bodas, hacen primeras comuniones, hacen bautismos. Entonces, no se debe permitir eso, no se permite de eso, de hecho, pero pasa. Pero me voy a referir uno por uno. Por ejemplo, en las bodas, a veces se quieren preparar para la boda, para celebrar su matrimonio, no dentro de la iglesia. Preparan todo, pero quieren hacer la boda por allá en la región donde yo soy. Hay unos lugares muy bonitos que son viñedos, tienen los viñedos de esta región, tienen lugares muy bonitos y hacen celebraciones como de bodas. Les preparan una mini capillita y todo eso, y la gente se emociona porque se mira muy bonito, y se quieren ir a casar allá. Bueno, un sacerdote ni un diácono pueden ir a celebrar esa boda allá. Pueden hacerla por el civil, porque llevan una persona de la corte, un representante que hace la boda civil, pero las religiosas no la pueden hacer allá. Y a veces se enojan la gente cuando viene, no, que si el padre fulano quiere ir a hacer la boda allá. Bueno, pues fíjense que a veces los sacerdotes que vienen de México sí les hacen esas bodas, sí se las celebran allá. Quinceañeras no hay ningún problema, porque acuérdense que las quinceañeras no es ningún sacramento. Entonces las quinceañeras las pueden hacer donde quieran y quien quiera. Para eso sí tienen permiso. Aunque aquí en la diócesis donde yo estoy, no les permiten ni a los diáconos ni a los sacerdotes, menos a los sacerdotes, que vayan a ser quinceañeras. De vez en cuando los diáconos van a dar una bendición, pero nunca una misa, ni nunca un servicio de la palabra. Siempre será solamente una bendición a la quinceañera, ya sea en su casa, en el parque, en un salón, en un viñedo, pero solamente es una bendición. Nunca el cuerpo de Cristo, nunca una celebración del servicio de la comunión. Bueno, sí se puede celebrar toda clase de estas clases de ritos como bendiciones, pero hasta ahí. Los sacerdotes que vienen de México y celebran sacramentos como el bautismo o el matrimonio, que los hacen fuera del templo, a veces les cuesta mucho trabajo registrar estos eventos en las parroquias, porque para empezar no les es permitido hacerlos. Si es que ustedes pasan por esa experiencia y se trajeron un sacerdote de México y les celebró una boda por ahí, un bautismo, que es lo más común, pidan información a la iglesia y a la diócesis donde ustedes residen para que les den la información correcta, porque por lo regular no se permite. Si viene un sacerdote, vamos a suponer que alguien de mi familia se va a casar y yo quiero el sacerdote de la iglesia de mi pueblo y yo lo quiero traer, hay papelero, sí pueden venir, hay muchos sacerdotes que vienen y se procesa un permiso, ellos piden permiso en la diócesis donde ellos pertenecen, en la parroquia donde pertenecen, y aquí se procesa un permiso en la diócesis donde donde el sacerdote viene a servir, y un permiso en la parroquia. Casi siempre vienen invitados por algún familiar. Las personas que traen sacerdotes de México ya saben que se tienen que preparar, piden permiso a la parroquia pide permiso a la diócesis, y si es que se hacen las cosas en regla, el proceso dura algunos 2-3 meses, porque hay que pedir permiso de México, de las diócesis, y luego se pide permiso aquí. No es así como que de la noche a la mañana. No piensen que un permiso para un sacerdote, por eso a veces se les hace dificultuoso en hacerlo, porque se lleva un tiempecito, por lo menos yo diría que 1 a 2 meses, si lo quieren hacer calmado, pero no es de un día para otro. Así que no se engañen. Y si de repente, porque hay mucha gente, acuérdense que habemos muchos mexicanos en Estados Unidos y muchos de nosotros tenemos amigos, familiares que son sacerdotes y los queremos traer. Entonces, infórmense de los pasos que tienen que dar para traer un sacerdote y les celebre
el evento que ustedes quieran. Por lo regular les van a dar permiso que lo celebren dentro del templo, dentro de la estructura de la iglesia. No creo que les den permiso de hacerlo fuera, ni en la playa, ni en el parque, ni eso. No creo, pero hay excepciones muy esporádicas. Tendría que ver con la inmovilidad o si una persona está muy enferma y se quiere casar y no puede moverse, y se debe de hacer un trámite. Así que no, nada es 100% y nunca es un nunca o un siempre. Los diáconos pueden celebrar los bautismos, porque el rito del bautismo no incluye una misa. Entonces los diáconos pueden hacer bautismos. Y a bodas también, como ya les dije, la ceremonia de una convalidación cuando ya están casados por la iglesia o cuando se casa por la iglesia un católico con otro no católico. Hay bastantes trámites que hacer, pero el diácono puede hacer esa celebración. Vuelvo a recalcar, lo que ellos no pueden hacer es la consagración, los aceites sagrados o la unción de enfermos, ni dar la absolución. Ya me pasé de tiempo. ¿Tienen preguntas? Por favor, pregunten y no se les olvide, también pongan su dedito por ahí y cualquier cosa pónganme comentarios. Hay 2 que 3 que ya me regañaron por algo que dije, pero no importa, aunque me regañen, ustedes díganme. Pues muchas gracias por estar ahí, viéndome y compartiéndome. Mi nombre es Bárbara y este espacio se llama Las Barbaridades de Bárbara. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahora lo dije al revés. Cuídense. Adiós. Pásenla bien.